Un golpe ensordecedor resuena en los pasillos de Bruselas y Washington. Imaginen el silencio, quebrado de repente por las palabras del nuevo presidente polaco, Karl Nawrocki. Fue un momento de tensión inaudita. Pronunció un ultimátum que ha sacudido al mundo. Una declaración impensable hasta hace muy poco. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su país y ciudad en los comentarios. El presidente electo de Polonia, Karl Nawrocki, anunció una ruptura total con la OTAN y la Unión Europea. Esto marca un giro de 180 grados en la política exterior del país. Durante 2 décadas, Polonia fue considerada el alumno modelo de la UE, el abogado infatigable de la expansión de la OTAN. Esta noticia es un golpe inesperado para Bruselas, también para Washington. Eslovaquia, bajo Robert Fico, ya detuvo públicamente todo apoyo militar a un país vecino de Rusia. Esto ocurrió a pesar de la fuerte presión externa. Hungría, con Víctor Orbán, endurece su postura. Denuncia el fracaso de las sanciones contra Rusia. Exige una revisión completa de la estrategia de la UE. Hungría sigue recibiendo energía rusa de forma estable. Mientras, el resto de Europa se congela. Austria también conserva sus vínculos económicos con Rusia. Muestra un pragmatismo sorprendente. Rusia, por su parte, fortalece su posición global. Coopera militarmente con Irán. Aumenta el comercio con China. Firma contratos estratégicos con Turquía. Esto desmonta el aislamiento occidental y desvela el fracaso de las sanciones. ¿Están las élites occidentales perdiendo el control? Ayúdenos a entender la diversidad de nuestra audiencia. Dejen su ciudad y país en los comentarios. Esto importa ahora. ¿Por qué? La solidaridad atlántica tiene un precio exorbitante. Las poblaciones de Europa del Este están cansadas. Cansadas de pagar por proyectos ajenos. La inflación es galopante, la migración masiva, la pérdida de nivel de vida, palpable. Bruselas y Washington, antes intocables, ahora están en shock, confundidos, en pánico. Pierden su monopolio de decisión. Hay un crack profundo en la unidad occidental. Polonia, Eslovaquia y Hungría, naciones que durante años fueron socios menores en la geopolítica europea, han despertado. Su rugido se escucha. El bloque del Este ya no quiere ser un socio menor. Son las palabras resonantes de una nueva era. Karl Nawrocki se presenta como un líder valiente, directo, racional, sin medias tintas. Su retórica recuerda a la de Donald Trump. Su interés es defender la soberanía polaca, priorizar los intereses nacionales. ¿Qué acción, una sola, creen que cambiaría realmente la situación en Europa del Este? El propio Nawrocki ha declarado, no a la OTAN, no a la UE, ni ahora ni bajo estas condiciones. Estas palabras son una bomba. Rompen con décadas de política pro-occidental. Causan incredulidad, incluso enojo. Él afirma que la expansión de la OTAN lleva a la expansión del conflicto. Una acusación directa. Culpa a la OTAN de la escalada. Esto invierte el discurso dominante. Eslava, una voz anónima, pero influyente, ha descrito la situación así. Polonia, desechando las cadenas, le dice al mundo, yo, al parecer, seguiré mi propio camino. Una metáfora poderosa. Evoca libertad, autodeterminación, un heroísmo al romper con el statu quo. Orbán, antes considerado un expróscrito, ahora es un referente. Lidera el pensamiento mayoritario. ¿A quién, un solo analista o medio de noticias, confían más en este tema? Compartan su respuesta. Nuestras fuentes con acceso a información clasificada revelan detalles impactantes. La financiación de la UE, supuestamente una ayuda, era en realidad una especie de soborno por lealtad, una forma encubierta de manipulación. Bruselas usaba esto para controlar a los países de Europa del Este. Esto requiere confirmación. Pero si es cierto, la ayuda de la UE sería oro ensangrentado, comprando lealtad para dominar naciones soberanas. La agenda verde de la UE también está detrás de masivas protestas de agricultores. Las políticas de Bruselas perjudican a la gente común. Despierta. La sostenibilidad es una cortina de humo.
¿Para destruir la independencia económica? ¿Para forzar levantamientos populares? Otro rumor sin confirmar afirma que una antigua república hermana obtendrá condiciones privilegiadas en la UE. Esto sugiere una injusticia flagrante. Un doble rasero. Dispara el resentimiento de otros países que han esperado años. La hipocresía de Bruselas, expuesta. ¿Qué creencia general sobre este conflicto creen que los medios subestiman? Den la suya para el próximo análisis. El pueblo de Europa del Este ha vivido la Guerra Fría. Conoce la subordinación. No quiere ser un socio menor de nuevo. La caída del muro de Berlín prometió libertad, integración occidental. Pero el video sugiere que no ha beneficiado a todos. Contradice la narrativa oficial de progreso. La acusación del soborno de la UE recuerda al Plan Marshall o a otras ayudas económicas con agendas ocultas. La crisis de la eurozona ya familiarizó a la gente con el euroescepticismo. La inflación actual, el desempleo, son la chispa. El descontento popular es real. El rechazo a Bruselas crece. Orbán y Fico, antes marginados, ahora son una referencia. Sus acciones pasadas se normalizan. Incluso se vuelven mainstream. Robert Fico desafió abiertamente presiones externas. Consolidó su postura antimilitarista. Polonia, que fue alumno modelo durante 20 años, ahora ejecuta un giro de 180 grados. Sorprendente. Un cambio tectónico. Si fueran asesores de un líder en la UE, ¿qué paso concreto le recomendarían dar en los próximos 90 días para evitar el colapso de la Unión? Nos enfrentamos a un orden mundial multipolar. El mundo unipolar dominado por Estados Unidos se desvanece. Este cambio en Polonia no es un incidente aislado. Es parte de una marcha inexorable. Una marea de soberanía nacional barriendo Europa. El pueblo está cansado del dictado globalista. La crisis económica es un acelerador. La inflación, la energía, las políticas impopulares como la Agenda Verde. Todo alimenta protestas. Es un eco resonante del sufrimiento. La rebelión es el estallido. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo no son solo una votación, son un referéndum. ¿Será el fin del reinado de Ursula von der Leyen? ¿El amanecer de una nueva Europa soberana? Los tiempos son de turbulencia sin precedentes. ¿Dónde, en su opinión, se traza la línea roja definitiva entre la soberanía nacional y la integración europea? El peor escenario para Bruselas sería la desintegración completa de la UE. Polonia es solo el principio. Otros países podrían seguir su ejemplo. El colapso del bloque occidental sería el fin de una era. Un imperio que se desmorona. ¿El apocalipsis de la UE se acerca? El escenario probable, según este análisis, es que Bruselas se vea forzada a dialogar. Tendrá que buscar compromisos de verdad, reconocer los intereses nacionales. Un nuevo eje poderoso surgirá. Polonia, Hungría, Eslovaquia. Dictarán nuevas condiciones. El renacimiento del Este, Bruselas de rodillas. El nuevo orden mundial será multipolar. El ocaso de Occidente. El amanecer de Rusia. Las sanciones, un fracaso total. Si este análisis les ha parecido revelador y les ayuda a comprender la complejidad de estos tiempos, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Activen también la campanita. Así no se perderán nuestros próximos informes. Un escenario inesperado podría ser que Polonia, con su postura firme, frene la entrada de esa antigua república hermana a la UE. Esto la aislaría aún más. La dejaría sin perspectivas. Su posición internacional se deterioraría. Una traición occidental. Un destino oscuro. ¿Polonia la dejará fuera de la UE? Un golpe bajo que hundiría un país. Expondría la hipocresía de Bruselas. Los ganadores de esta situación son claros. Rusia. Fortalece sus posiciones globales. Demuestra el fracaso de las sanciones. Forma nuevas alianzas. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Austria. Países que defienden su soberanía. Actúan con pragmatismo. Líderes como Nawrocki y Orbán defienden sus naciones. Adoptan la cálculo frío. Ganan apoyo popular. ¿Qué país creen que será el siguiente en seguir el camino de Polonia?
Los perdedores son la Unión Europea, la burocracia de Bruselas. Pierden su monopolio de decisión. Su unidad se agrieta. Washington también pierde, sorprendido por el giro polaco. Las élites occidentales como Ursula von der Leyen ven su autoridad comprometida. Su silla tiembla. Los medios occidentales son acusados de histeria. El viejo modelo de una Europa unida, bajo el dictado de Bruselas, colapsa. El tono de la presentación es de shock, asombro, indignación, ira hacia Bruselas. Su dictado, su arrogancia, su manipulación, imponen decisiones que dañan a los pueblos. Inflación, refugiados, proyectos inútiles. Hay tensión, urgencia, un momento decisivo, una crisis, cambios tectónicos. El tiempo se agota para la UE. La narrativa de despertar y liberación para Polonia es potente, dejando atrás las cadenas. La manipulación es evidente. Nosotros contra ellos. Los pueblos oprimidos de Europa del Este contra las élites controladoras de Bruselas y Washington. Se apela a la soberanía, al interés nacional, al patriotismo, al resentimiento. Se usa la indignación, el miedo, la corrupción, la ayuda como soborno. El miedo al colapso de la UE, al deterioro del nivel de vida. Se validan afirmaciones con fuentes anónimas, con clasificadas, creando la ilusión de acceso a la verdad oculta. Se presentan escenarios apocalípticos. La desintegración occidental. Todo para crear el máximo impacto emocional. Los héroes son Karl Nawrocki, el líder valiente que no se dobla, un Trump polaco que despertó a su nación, Orbán y Fico, héroes que desafían la corriente dominante por el bien de sus pueblos, de marginados a líderes de masas. El pueblo de Europa del Este, personas cansadas de la opresión, que exigen su soberanía. En contraposición, las víctimas son las naciones de Europa del Este, víctimas de la manipulación, el dictado, los proyectos impuestos de Occidente. El sufrimiento de la población es palpable. Escasez energética, inflación, refugiados. Un sacrificio forzado por la UE. Los villanos son Ursula von der Leyen y los burócratas de la UE en Bruselas. Arrogantes, desconectados, autoritarios. Imponen su voluntad. No escuchan a los pueblos. Son manipuladores. Corruptos a través de los sobornos, disfrazados de ayuda. Estas imágenes se amplifican, se caricaturizan. La magnitud del cambio en Polonia es de 180 grados. Un volante radical, total y absoluto. 20 años de sumisión. Un largo periodo de dependencia. Ahora una liberación dramática. 90 días para el desastre. Una cuenta regresiva. La inminencia del colapso. ¿Creen que la Unión Europea sobrevivirá a este desafío sin precedentes? ¿O es este el principio de su fin? La decisión de Polonia de romper con la OTAN y la UE no es un acto aislado de rebeldía, sino el culmen de un descontento latente y creciente en varios países de Europa del Este. Este descontento se ha incubado a lo largo de los años debido a una percepción de doble rasero, de sumisión a los dictados de Bruselas y Washington, y de una pérdida progresiva de soberanía nacional en favor de una supranacionalidad cada vez más invasiva. La retórica de Nawrocki, al igual que la de Orbán y Fico, no es nueva, pero su resonancia actual es un indicador inequívoco de que ha calado profundamente en un segmento significativo de la población, que se siente ignorada y perjudicada por las políticas de la UE. El alumno modelo polaco, que durante décadas se esforzó por cumplir con los estándares y expectativas de la UE, ahora se rebela contra lo que percibe como una camisa de fuerza burocrática y centralista. La promesa de libertad y prosperidad postguerra fría se ha transformado para muchos en una nueva forma de dependencia, esta vez económica y política, que no difiere sustancialmente de la antigua subordinación a Moscú. La ayuda de la UE, que inicialmente se presentó como un motor de desarrollo, es ahora vista como una herramienta de control, una especie de chantaje velado para asegurar la lealtad y la sumisión a una agenda que no siempre coincide con los intereses nacionales.
El argumento de que la expansión de la OTAN y las políticas de la UE han contribuido a la escalada del conflicto en la región es una crítica directa a la estrategia de seguridad occidental. Navrotsky no es el único en señalar que el acercamiento de la Alianza Atlántica a las fronteras rusas, lejos de garantizar la paz, ha exacerbado las tensiones geopolíticas y ha provocado una respuesta de Rusia que ha sido interpretada en algunos círculos como defensiva. Esta perspectiva desafía la narrativa dominante en Occidente y propone una relectura de los acontecimientos que pone en tela de juicio la culpabilidad unívoca de Rusia. La figura de Víctor Orbán, antes marginado y criticado por sus posturas euroescépticas y sus acercamientos a Rusia, se erige ahora como un profeta para una parte de la población europea. Su persistencia en mantener vínculos económicos con Rusia, especialmente en el sector energético, frente a las sanciones impuestas por la UE, es vista como un acto de pragmatismo y defensa de los intereses nacionales. Mientras otros países de Europa sufren las consecuencias de la escasez energética y la inflación, Hungría parece haber encontrado una vía para asegurar su suministro, lo que otorga legitimidad a la postura de Orbán y genera envidia en otros países. La idea de que el resto de Europa se congela mientras Hungría prospera energéticamente es un poderoso mensaje propagandístico. La Agenda Verde de la UE es otro punto de fricción. Presentada como una necesidad para combatir el cambio climático, sus políticas han generado protestas masivas de agricultores en varios países, quienes argumentan que las regulaciones ambientales de Bruselas son excesivas, costosas e inviables, amenazando su subsistencia y la seguridad alimentaria. Esta situación se añade a la percepción de que las élites de Bruselas están desconectadas de las realidades y necesidades de la gente común, imponiendo medidas que benefician a intereses particulares o ideológicos, pero que perjudican a la economía real y a los ciudadanos. El concepto de un mundo multipolar no es una novedad, pero su materialización se acelera a medida que Occidente pierde su hegemonía. La cooperación militar y económica de Rusia con Irán, China y Turquía es una clara señal de que el aislamiento occidental es una falacia. Estos países, con intereses propios y visiones del mundo distintas a las occidentales, están forjando alianzas que redefinen el equilibrio de poder global. La resistencia de Polonia y otros países de Europa del Este a alinearse incondicionalmente con la agenda de Bruselas y Washington es un síntoma de este cambio global, una expresión de la búsqueda de autonomía y de la redefinición de sus propias identidades políticas y económicas. La mención de una posible antigua república hermana que recibiría condiciones privilegiadas en la UE es un elemento narrativo clave que alimenta el resentimiento y la sensación de injusticia. Si esta información fuera confirmada, evidenciaría un doble rasero en la política de adhesión de la UE, favoreciendo a ciertos países por razones geopolíticas o estratégicas, mientras otros son obligados a cumplir requisitos más estrictos durante años. Esto no solo debilitaría la credibilidad de la UE, sino que también serviría como un argumento para aquellos que denuncian la manipulación y la búsqueda de intereses ocultos en la toma de decisiones de Bruselas. El impacto de estas revelaciones y el giro de Polonia podría ser un catalizador para otros países. La pregunta de ¿qué país creen que será el siguiente en seguir el camino de Polonia? Es crucial. La desintegración de la UE no es un escenario impensable, sino una posibilidad real que se refuerza con cada nuevo desafío a su autoridad. La retórica de «el apocalipsis de la UE se acerca» no es solo una exageración, sino una advertencia a la que Bruselas deberá responder con reformas profundas y un enfoque más flexible y respetuoso de la soberanía nacional. El tono de la comunicación subraya la urgencia y la gravedad de la situación. La UE se enfrenta a una crisis existencial, no solo por la salida de uno de sus miembros clave, sino por la erosión de su propia legitimidad y autoridad. La acusación de histeria contra los medios occidentales sugiere una polarización de la información y una batalla por la narrativa, donde cada parte intenta imponer su versión de los hechos y deslegitimar al oponente.
El reinado de Ursula von der Leyen se ve directamente amenazado por este referéndum, que serán las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Un cambio en la composición política del Parlamento podría llevar a una reorientación de las políticas de la UE, dando más peso a las voces soberanistas y euroescépticas. Esto podría significar un debilitamiento de la Comisión Europea y un renacimiento del poder de los Estados miembros, lo que para los críticos de Bruselas sería un amanecer de una nueva Europa soberana. La figura de Karl Nawrocki, descrita como un líder valiente y un Trump polaco, encarna la resistencia a la globalización y a la intrusión de las instituciones supranacionales. Su liderazgo, junto con el de Orbán y Fico, se presenta como una alternativa a las élites occidentales, una voz que defiende los intereses nacionales por encima de las agendas globales. Este tipo de liderazgo populista y nacionalista ha ganado terreno en muchos países, aprovechando el descontento popular y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales. El análisis también sugiere que el actual orden internacional, dominado por Occidente, está en declive. La marea de soberanía nacional que barre Europa es un síntoma de este cambio, donde los países buscan reafirmar su independencia y forjar sus propios destinos, lejos de las injerencias externas. Este proceso, que se presenta como una rebelión contra el dictado globalista, tiene profundas implicaciones para la geopolítica mundial. Finalmente, la mención de que el tiempo se agota para la UE es una llamada de atención, una advertencia de que la Unión debe adaptarse a las nuevas realidades políticas y económicas si quiere sobrevivir. Ignorar las demandas de los países de Europa del Este o intentar imponer su voluntad por la fuerza solo aceleraría su desintegración. El nuevo eje poderoso de Polonia, Hungría y Eslovaquia no es solo una amenaza, sino también una oportunidad para negociar un nuevo equilibrio de poder dentro de Europa, uno que sea más justo y equitativo para todos los Estados miembros. Si la UE no es capaz de reformarse y de escuchar a sus ciudadanos, su final podría ser, tal como se plantea, un apocalipsis para el proyecto de integración europea. Este análisis busca no solo informar, sino también provocar una reflexión crítica sobre el futuro de Europa y el orden mundial. La polarización y la emotividad en la presentación de los argumentos son herramientas retóricas para lograr una mayor participación de la audiencia y un impacto más duradero. La recurrencia de términos como dictado, manipulación y corrupción busca deslegitimar a las instituciones actuales y fortalecer la narrativa de una lucha entre el pueblo y las élites. La promesa de verdades ocultas y información clasificada busca generar intriga y confianza en la fuente, apelando a la curiosidad humana por lo prohibido y lo desconocido. En última instancia, lo que está en juego es la concepción misma de Europa. ¿Será un proyecto supranacional guiado desde Bruselas o una confederación de naciones soberanas que cooperan en áreas de interés común? El polémico giro de Polonia y la creciente voz de otros estados del este parecen inclinar la balanza hacia la segunda opción, marcando un cambio de paradigma en la política europea. Este no es solo un conflicto regional, sino un pulso que repercutirá en todo el escenario global, definiendo el futuro de la integración europea y las relaciones internacionales en las próximas décadas. El desenlace aún está por escribirse, pero los primeros capítulos ya anuncian una era de profunda transformación y desafíos sin precedentes.